Hola a todos, soy Maval y en este vídeo quiero enseñaros las distintas formas de aplicar pigmentos. En un vídeo anterior os hablé de una introducción a lo que eran los pigmentos de sombras de ojos, o más bien los pigmentos de ojos, o los pigmentos, bueno, en general, porque bueno, un pigmento aunque esté destinado a los ojos o que aunque lo vendan en formato para usar en ojos, lo puedes usar en cualquier otro sitio. Os dije que era un producto que a mí personalmente me encantaba, que era un producto que mucha gente no usa porque no es que lo tema, pero no está familiarizada con ello. Entonces, bueno, pues en ese vídeo os hablaba un poquito de los distintos pigmentos que tenía, los distintos acabados que tienen, las distintas texturas y tal que tenían los pigmentos. Y hoy, en este vídeo, os quiero enseñar cómo con un solo pigmento puede cambiar muchísimo un maquillaje solamente con su forma de aplicarlo. Pues que con un solo pigmento podéis conseguir diferentes intensidades y diferentes acabados con solo cambiando la forma de aplicar el pigmento sobre el párpado. Voy a empezar aplicándole normal, con lo que es una brocha normal, sin hacer nada especial en el párpado. Entonces, lo que recomiendo para aplicar los pigmentos sueltos, los pigmentos que son los más sencillos, los que es más complicado aplicarlos, es cogerlos con una brocha que sea muy tupida, con una brocha para aplicar sombras que sea bastante tupida. Esta, por ejemplo, a mí me gusta mucho para este tipo de cosas porque los pelos están muy compactados, entonces cogen bastante producto, entonces lo van depositando bien. El problema de esto es que como los pigmentos, el pigmento normal, el pigmento suelto, el típico polvillo, sombra en polvo que decíamos, pues no tiene fijación, entonces es más fácil que el color, o sea, vamos a conseguir un color mucho más esfumado, aunque apliquemos el color con una brocha más concentrada, porque casi no va a fijarse al párpado. Digamos que vamos a obtener una versión light o más suave del pigmento, pero vamos, ya digo que lo mejor es con una brocha que tenga las fibras bastante juntas para que coja bastante producto y lo compacte. Entonces con la brocha vamos aplicándolo y es muy recomendable aplicarlo a toquecitos y coger bastante producto. Ir depositándolo. Cuando trabajamos con pigmentos es bastante recomendable, o por lo menos para mí me parece un buen consejo, maquillar los ojos primero y luego hacer el rostro, porque si no muy fácilmente se cae, posiblemente se te caiga abajo y te manche el rostro. Y para difuminar el corte, cogemos una brocha de difuminar y yo lo que haría, lo que suelo hacer es difuminar el corte con la brocha con un poco de producto, para que así no se pierda tanto, porque si no se pierde muchísimo, por lo que decía antes, que es que casi ves, si lo haces así casi se va, porque como no tiene fijación, pues se va, queda muy suave. Encima este pigmento que es precioso, pues casi no se ve lo bonito que es. Y ahora que ya tenemos más o menos difuminado el corte, pues vamos a coger un poquito más de producto y reaplicamos para que quede intenso. Y al aplicar la segunda capa, sí que en este caso que tiene brillos, se va a ver mejor. Se va a notar un poco, aunque ya digo que esta es la forma más suave de aplicar un pigmento. También la más sencilla, claro. Pero también es la que menos saca partido a lo bonito que pueda ser el pigmento. Pero veis, a medida que vas aplicando siempre a toquecitos y como pegando el producto al párpado, pues vas a conseguir que el pigmento se muestre más intenso. Para la segunda opción, que es un poquito más intensa o que va a quedar un poquito más intensa, voy a aplicar un corrector en lo que es el párpado para que sirva como una base cremosa para que el pigmento se agarre mejor. Yo ya sabéis que es la opción que uso siempre para maquillarme el ojo, siempre uso corrector, yo no uso prebase, pero bueno, si por ejemplo vosotras tenéis el párpado muy graso o queréis que quede, o que queréis que todavía dure más, porque el corrector pues para los párpados un poco más rebeldes pues va a ser más difícil. Mi párpado es normal, para la gente que tenga el párpado un poco más rebelde
podría usar una prebase. Sobre todo yo recomiendo las prebases que neutralizan un poco el color del párpado, o sea que tienen un poco de color cremoso, color carne. Entonces bueno, por eso yo suelo usar corrector, pero bueno, corrector o prebase en todo el párpado. Es muy importante aplicar poquita cantidad, o sea, porque si aplicamos más cantidad va a ser más difícil de difuminar y favorecerá que se formen pliegues y eso hará que, pues que luego la sombra, o en este caso el pigmento, dure menos. Entonces hay que usar muy poquita cantidad, yo suelo usar esta cantidad y hay que ir difuminándola con cuidado. Después de aplicar el corrector podemos sellarlo con unos polvos. Ya sabéis que yo normalmente no lo sello porque, como os he dicho antes, mi párpado no es especialmente graso ni rebelde. Entonces si lo sellas va a ser está más indicado para los párpados más grasos y la piel es más grasas, pero yo no lo sello y si no lo sellas pues es más fácil que puedas potenciar más la sombra. Entonces bueno, pues yo lo hago porque mi párpado no es graso y porque me gusta que quede la sombra más intensa lo posible, ya sabéis, siempre difuminando muy bien y luego aplicando el polvo, sellando para sellar todo el eso y luego difuminándolo muy bien. O sea, en el rostro es súper importante difuminar, pero en los ojos es súper importante porque si queda un pegote es más fácil que ahí se vaya acumulando la sombra y te haga pues el pliegue típico de eso. Aún así suele hacerlo con el paso del tiempo, pero si dejas pegotes pues va a ser más fácil. Solamente aplicando esta prebase, o sea, esta prebase que en realidad es corrector, pero bueno, aplicando una prebase ya vais a ver que aún aplicando el pigmento con la misma brocha, el resultado no va a ser igual. Fijaos qué diferencia. Con solo esta forma de preparar el párpado ya sí que se ven los destellos que tiene, que es una maravilla este pigmento. Yo siempre recomiendo preparar el párpado, porque claro, evidentemente esto es cuestión de tiempo y de que evidentemente pues hay gente pues que evidentemente este pigmento es muy oscuro, entonces si tú buscas un look o un maquillaje más natural a diario, hay quien lo lleve, yo lo respeto, pero esto ya no es un maquillaje de diario. Pero bueno, si buscas un efecto más intenso, y de la misma forma, con la misma brocha de difuminar, pues cogemos un poquito de producto y vamos a ir difuminando. En este caso, como tiene la prebase o el corrector, es muy importante que la brocha la cojamos suave, porque si lo cogemos muy fuerte se va a pegar, entonces te puede hacer ahí un costrón. Aún así ya digo que vamos a estar aquí difuminando, primero porque el color es muy intenso, muy oscuro, y luego porque pues hemos aplicado uno a toques y esto lo vamos a difuminar. Entonces aquí vamos a difuminar, vamos a estar cuanto más tiempo, ya sabéis que aquí cuanto más difuminemos mejor va a quedar. E igual que hemos hecho antes, yo recomiendo volver a aplicar, ya no solo porque nos guste más intenso o que se note más todavía el brillo, sino para que quede todavía más, o sea, que podamos hacer mejor el degradado de color, que es lo que queremos. Entonces, al reaplicar, fijaos qué diferencia. Pues lo mismo de antes, pero multiplicado por 10. Y aquí ya se empieza a ver lo bonito que es bueno, ya se veía antes, pero que aquí ya se nota bastante bien lo bonito que es el pigmento. Para la siguiente opción lo que voy a usar es una prebase cremosa, pero hay varias opciones. Podéis usar una sombra en crema, podéis usar un delineador, podéis usar el mismo corrector pero concentrado sin difuminar tanto como lo llevo yo ahora mismo en el párpado. Pero bueno, la cosa es usar esta base cremosa como pegamento para que aplicándolo encima del pigmento se quede más pegado y quede todavía más intenso. La mejor base cremosa que puedes aplicarle a un pigmento para sacarle el máximo partido, sobre todo a los que tienen destellos y brillos y tal, es la negra. La negra sin duda es la mejor porque es la que más te saca esos destellos,
Pero bueno, quiero enseñaros cómo una base cremosa de un color u otro lo cambia. Voy a usar primero una base cremosa negra, que voy a usar este delineador de Kiko, que es súper cremoso. Es un delineador, pero es muy cremoso. Y yo por eso no lo uso en la línea del agua, que ya sabéis que la tengo muy rebelde, porque se me escurre totalmente, porque es muy cremoso. Es súper negro, pero es muy cremoso. Entonces, bueno, pues lo que voy a hacer es aplicarlo como haciendo un delineado. No os tenéis que esmerar mucho porque lo vamos a difuminar. Pero bueno, yo siempre recomiendo, cuando hacemos esto, pues pegarlo bien a la línea de las pestañas, porque es lo que tiene que quedar más intensito. Y ahora lo tenemos que difuminar, que yo lo difumino con una brocha de estas como de boli. No hay que aplicar mucha cantidad porque los delineadores, cuando son muy cremosos y muy intensos, puedes subirlo un montón y limpiando la misma brocha, difuminar aquí, pero es mejor con la brocha limpia porque así vas a conseguir mejor difuminar. O sea, es más fácil difuminar con la brocha limpia que luego con la brocha si lleva todavía producto, pues te va a quedar peor y te va a ser más difícil de controlar. Aquí yo siempre os digo que para difuminar pues son movimientos circulares, cogiendo la brocha lejos, suave, sin hacer presión, sino simplemente pues eso, como acariciando la zona. Yo también, aunque hago los movimientos circulares, también es muy importante hacer también algún movimiento de estos de vaivén. Y de nuevo con la misma brochita, pues vamos a aplicarlo. Y como veis ahora, pues ya es otra cosa. Aquí ya se empieza a mostrar mucho más el pigmento, que ya digo que es una preciosidad. Y lo bueno que tiene es que en la zona donde está el perfilador se va a agarrar muchísimo, y donde no haya perfilador pues va a quedar más difuminado, entonces nos va a facilitar difuminar el corte. Aunque ahora difuminemos el corte, esta zona que tiene el perfilador no se mueve. Entonces con la brocha de difuminar, difuminamos el corte. ¿Veis? Aunque lo paso por aquí, no se mueve. Como este pigmento es muy oscuro, no os recomiendo que os mováis mucho del sitio porque si no se va a subir mucho. Aplicando una base de otro color, el pigmento va a cambiar muchísimo. Entonces, bueno, voy a usar esta rosa. Y ahora con la brocha limpia y aunque queda verdoso como siempre, se nota más, a lo mejor la cámara no lo capta, pero se nota mucho más el subtono morado que tiene. Es que este pigmento tornasol a morado y a verde. La siguiente opción, que ya es mucho más potente y también un poco más complicada de aplicar, es usar el pigmento en mojado, ¿vale? Entonces, podemos hacer dos opciones, se puede hacer dos cosas, o bien mojar el pincel o bien mojar el pigmento. Yo personalmente prefiero mojar el pincel porque aunque queda un poco menos intenso, al mojar el pigmento es fácil que te pases y entonces se convierta en completamente aguado, que no es la opción que os quiero enseñar. Entonces voy a coger otra brocha diferente, voy a usar esta,
que es igual que la otra, quiero decir, otra brocha para dejar esa para las siguientes opciones, pero esta brocha es de sombras igual. Para mojar el pincel podemos usar varias cosas. Yo uso esto, que es un fijador de maquillaje. Entonces pues tú coges la brocha y lo vas mojando. Cuanto más cerca la apliques, bueno, se ha pegado, no sé si hasta se ha pegado ahí, no. Pues cuanto más cerca la apliques, más se moja la brocha. Entonces, bueno, pues esto hace que el pigmento se convierta en una especie de sombra en crema. Entonces es más complicada, ya digo que es un poco más complicadilla de aplicar. Al estar mojado, ya veréis qué diferencia hay. ¿Lo veis? O sea, fijaos qué intensidad más grande. O sea que esta prebase, este fijador es se fija bastante rápido, entonces te deja poco trabajar esa. Pero fijaos, es como una sombra en crema. Podrías usar también agua, pero si tienes algún fijador de maquillaje, como veis, esto hace como que sea mucho más duradera la sombra, pero podríais mojar la brocha. Y para la última versión o para la última opción que os quiero decir para usar los pigmentos, os voy a enseñar cómo aplicarlos en líquido, que en vez de usarlos como sombra, pues puede usarse, por ejemplo, puedes usarlo como sombra, pero yo siempre uso esta opción para cuando quiero usar un pigmento como delineador. Entonces, bueno, pues para usarlos en líquido o con líquido, en la versión más líquida de un pigmento, pues vamos a necesitar un recipiente para hacer la mezcla. Voy a usar este, que es para uñas, pero da igual, que la cosa es eso. Entonces, lo que hay que hacer es coger una cantidad de pigmento y luego vamos a usar una cosa que sea líquida. Podemos usar el fijador de maquillaje que hemos usado antes, podemos usar agua, podemos usar cualquier cosa, bueno, cualquier cosa no, pero bueno, podemos usar esas opciones, un fijador de maquillaje, agua. O una opción que a mí es la que más me gusta, es usar unas soluciones, estas Mixing Solution que hay, pues bueno, el Dura-Line Glot, la Mixing Solution de Kiko, que es la que voy a usar, y bueno, pues hay otras opciones, hay una de Model Zone, hay de W7, hay de muchas opciones, que son líquidos que son para eso, para convertir pigmentos en delineadores. Que aunque queráis conseguir una textura líquida, no os paséis mucho de liquidillo, porque si os pasáis mucho de liquidillo al final no queda bien, queda muy pigmentado, o sea, como muy poco, queda como muy diluido. Entonces yo lo que hago es aplico una gota, echo una gota, literalmente, lo mezclo con el mismo pincel que quiero aplicar el delineador e intento que quede, a ser posible, más seco, o sea, no tan líquido, sino que esté como si fuera una pastilla, una pasta, vamos. No sé si ahí se verá, pero bueno, ahí veis que está eso y queda en esa textura. Así, en esta textura. Mejor que quede saturado de pigmento que quede demasiado líquido, porque si queda demasiado líquido, ya os digo, no conseguís que quede bien, o sea, porque como que se queda muy deslavado, queda como muy deslavado. Entonces, bueno, pues con el pincel yo hago delineados gruesos, pero fijaos, bueno, la acabo de cagar por estar hablando, pero bueno, voy a hacer un delineado grueso. ¿Veis? Que queda como un delineador totalmente, y al Mixing Solution le hace como si fuera resistente al agua. No queda totalmente resistente al agua, pero bueno, queda bastante bien. Como veis, el pigmento es precioso, ya os hablé en el vídeo de los pigmentos. Esta es la magia de los pigmentos, ¿no? Que dependiendo de cómo lo apliques, podéis conseguir un efecto completamente diferente. Si queréis un maquillaje más oscuro, más intenso, podéis aplicarlo de una forma, y si queréis una cosa más suave, pues podéis aplicarlo de otra. Como os dije, son productos súper versátiles y lo único que tenéis que hacer es practicar, probar
y pues jugar con el maquillaje, que es de lo que se trata, que a mí es lo que más me gusta. Este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribiros a mi canal, que me hace muchísima ilusión y me anima a seguir subiendo vídeos. Si tenéis alguna duda o algún comentario, alguna idea de algún vídeo que queréis ver en el canal, dejádmela abajo. Estoy en todas las redes sociales, tengo cuenta en Facebook, Instagram y Twitter. En todas soy Mabel San, que me podéis seguir por ahí. Nos vemos en el próximo vídeo, sed muy felices. ¡Chao!